Bueno, siempre es muy interesante poder conversar con los referentes del BCP para entender cómo funciona un poco nuestra economía. Y nada, pedirte primero si podías darnos una introducción de cómo arrancábamos el año y por qué el BCP fue tomando determinadas situaciones que, bueno, le llevan hoy a lo que tenemos como una reducción de la tasa de política monetaria. Sí, por supuesto, Gladys. Para hacer un poquitito de historia, recordemos que nosotros durante la pandemia habíamos bajado la tasa de política monetaria de un nivel del 4% a un nivel de 0,75%, en un contexto donde no veíamos presiones significativas de precios y donde justamente había muchas incertidumbres sobre la actividad económica. Esa tasa la mantuvimos aproximadamente por un año, y a partir de agosto del año 2021 empezamos a incrementar la tasa en un contexto donde después de la suspensión de las medidas de confinamiento empezaron a haber problemas logísticos a nivel mundial y una mayor demanda también que repercutió sobre todo en el precio de los commodities alimenticios y también de energía, ¿verdad? Eso lo veníamos haciendo en el año 2021. En el 2022 nosotros esperábamos ya que estábamos más cerca de un nivel de tasa de política monetaria más neutral, normalizar la política monetaria, pero justamente en febrero del año 2022 estalló un conflicto bastante importante a nivel mundial, que hoy todavía está vigente, ¿verdad? Que es el problema entre Rusia y Ucrania, que sumado a la sequía que tuvimos a principio de año, cierre del año 2021, principio del año 2022, había afectado específicamente el precio de los alimentos. Y por el lado del contexto internacional, también el tema del precio de energía, que ha incrementado considerablemente los precios de los commodities a nivel internacional. Y esto, digamos, le obligó al Banco Central a seguir implementando una política monetaria bastante contractiva, que es una situación, digamos, una política que no solamente se ha implementado en el país, se ha hecho a nivel internacional, en la región, y también fue implementada por los principales bancos centrales del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros veíamos justamente que estos fuertes incrementos de precios de energía y de alimentos repercutían en la inflación, y muchos de ese efecto vimos en la inflación que a nivel mundial llegó a niveles históricamente altos, como el caso de Estados Unidos y también en Paraguay, ¿verdad? En ese sentido, recordemos que nuestra inflación en abril del año 2022 había llegado a una tasa superior al 11%, cerca de 11,7%, y a partir del mes de mayo se viene reduciendo, pero todavía obviamente estaba en un nivel muy alejado de lo que es nuestra meta del 4%. En este contexto, lo que habíamos hecho es seguir aumentando la tasa de política monetaria hasta septiembre del año pasado, y lo mantuvimos desde ese mes, desde octubre del año pasado hasta el mes anterior, hasta el mes de julio específicamente, ¿verdad? Justamente porque veíamos todavía una inflación desviada con respecto a nuestra meta del 4%, y por sobre todo por la gran incertidumbre que se observaba a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que en la región, por ejemplo, la mayoría de los bancos centrales también tenían una tasa bastante elevada, incluso mucho más elevada que nosotros, incluso con metas como el caso de Chile, Perú, inferior a la nuestra que tenemos, ¿verdad? Entonces, en términos de tasa de interés real, por ejemplo, ellos tenían una mayor tasa de interés real de política monetaria, ¿verdad? Pero en el mes de agosto, en un contexto un poco cambiante, se redujeron en el margen, digamos, las incertidumbres que veíamos a nivel internacional, y sobre todo algunas medidas de inflación o las principales medidas de inflación, especialmente aquellas de tendencias, ya entraron dentro del rango de referencia, incluso hablando en términos de variación anualizada, ¿verdad? Que en el mes de julio no se observaba todavía, y en ese contexto lo que hizo el Banco Central es empezar a reducir la TPM en 25 puntos básicos ayer, ¿verdad? Entonces, director, a ver si entendimos bien la explicación.
cuando hay una inflación elevada, el Banco Central aplica una política contractiva, como dijo, que significa absorber, digamos, el dinero buscando que de esa manera se pueda contener la inflación. Y en sentido contrario, cuando hay una baja inflación o como fue en la pandemia, que tuvimos deflación incluso en algunos meses, se busca lo contrario, una política expansiva para que se incentive lo contrario. Y bueno, entonces podemos decir que esta herramienta es una herramienta que al final nos afecta positivamente, es decir, nos termina afectando a nivel macroeconómico y también a la economía familiar. Claro, Gladys, esa es la idea. Realmente hay ahí dos factores importantes. Uno es el nivel de la tasa de política monetaria y otro es la posición, digamos, de dónde específicamente está respecto a lo que nosotros llamamos en términos económicos como tasa neutral, ¿verdad? La tasa neutral podríamos decir nosotros que está relacionada a una condición de que en condiciones normales no tendría efecto contractivo ni expansivo sobre la economía, ¿verdad? Nosotros estamos claramente en una posición contractiva dada la inflación esperada, que justamente está disminuyendo, como vimos, justamente nuestros modelos de proyección y los distintos escenarios que se construyen en ese sentido, dan cuenta de que la inflación podría estar muy cerca de la meta e incluso por debajo de la meta en estas condiciones, ¿verdad?